Muy bien, vamos a comenzar un estudio sobre la doctrina de los ángeles. ¿Alguien puede decir qué importancia tiene la doctrina de los ángeles cuando hay tantas cosas de doctrina fundamental que tienen o deben ser estudiadas? He pronunciado a propósito una palabra: fundamental. Todo lo que hay en la Biblia, desde el primero hasta el último versículo, es doctrina. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Por tanto, todo es doctrina. Dentro de la Biblia, que todo es doctrina, no hay ninguna cosa más importante que otra, porque todo lo que Dios dice, no importa lo que sea, es importante. Aunque todo es importante, la doctrina se divide en dos grandes bloques: doctrina fundamental y doctrina general. La doctrina fundamental, el nombre lo dice, es la que establece un fundamento, de forma especial, el fundamento de vida eterna y de salvación. 9 doctrinas fundamentales son las que componen el cuerpo de doctrina fundamental. Entre ellas está la doctrina de los ángeles. ¿Por qué es doctrina fundamental la doctrina de los ángeles? ¿Qué importa si yo creo o no creo en los ángeles? Si creo que existen y que son espíritus o creo que son otra cosa. ¿Qué tiene que ver eso con mi salvación? Mensajeros de Dios. Está muy bien. Pero tenemos en la carta primera a Timoteo un himno de la iglesia primitiva que dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. De manera que si los ángeles están dentro del misterio de piedad, su ministerio y su doctrina tiene que ver con salvación. Naturalmente, ¿quiénes son los que proclamaron la resurrección de Cristo? Los ángeles. ¿Quiénes fueron los que anunciaron el nacimiento de Cristo? Los ángeles. Así que ahí tenemos. Y luego, a lo largo de la doctrina general de la Iglesia y otras doctrinas, los ángeles tienen una incidencia notable. De manera que es una doctrina fundamental. Ahora, la doctrina de los ángeles tiene además otra importancia para ser estudiada, y es que las referencias a ángeles están a lo largo y ancho de toda la Biblia. Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen referencia a los ángeles, de manera que tienen importancia por la cantidad de veces que aparece el nombre ángel o cualquiera de los derivados o de los componentes de los ángeles. Ahora, la realidad es que nosotros desconocemos mucho la doctrina de los ángeles, ¿verdad? Por eso tenemos tantos problemas con un ángel. ¿Sabéis con quién? Con Satanás. Satanás no viene a nosotros en forma aborrecible. No viene como algunos lo pintan, con rabo y cuernos. Eso es muy, muy feo, escaparíamos de él. Dice la Biblia que Satanás se disfraza, se viste como ángel de luz. Luego va a venir para tentar a los creyentes y hacernos caer desde la óptica de la luz. Si un ángel, un demonio, viene a una congregación de creyentes, esto no va a hablar él a la congregación de creyentes, pero viene y va a tentar a un creyente y le dice, por ejemplo, mira, el crimen o el adulterio no tiene ninguna importancia. Automáticamente el creyente lo rechaza. Pero si dice, mira, si tú te vistes de esta forma, te peinas de esta y vives así, eres más santo que el otro. Nos ha presentado una panorámica de piedad aparente. Y cuando nosotros decimos, yo soy más santo que el otro, hemos caído ya en un pecado. ¿Dais cuenta cómo funciona? De manera que tenemos que conocer las artimañas de ellos, y para conocerlos tenemos que saber cómo funcionan los ángeles. En la panorámica aquí hay mucho material que va a ser imposible darlo. Están las notas para que las repaséis con cuidado. Y hay algunos conceptos a los que yo voy a dedicarle un poco de atención, porque a veces no se oyen, no se escuchan habitualmente en nuestro lenguaje de estudio bíblico. Cuando abrimos para estudiar una doctrina, lo necesario, lo mejor es sistematizarla a lo largo de toda la Escritura. Para comenzar a estudiar una doctrina tenemos que empezar por el principio de la Biblia. ¿Cuál es el libro primero de la Biblia? Génesis. Si tú empiezas a estudiar una doctrina bíblica por Corintios o por Romanos o por Malaquías, te pierdes seguramente la primera mención, que está casi todas las primeras menciones de todas las doctrinas están en el Pentateuco. La gran mayoría en el libro de Génesis. Cuando abro la Biblia, en el libro de Génesis se mencionan ángeles.
de forma muy clara, muy precisa, en Génesis capítulo 18. Pido la colaboración urgente de todos, porque hay que leer bastantes citas. Génesis 18, versículos 2 al 8. Bien, alzó los ojos, versículo 2, y vio a 3 varones. Como uno de ellos, dice el versículo primero, se apareció Jehová. Luego, los otros 2, según el capítulo 19 y versículo primero, eran ángeles. De manera que 2 ángeles, dice capítulo 19, versículo primero, 2 ángeles fueron a Sodoma. Jehová se marchó, se retiró de Abraham, y los otros 2 ángeles siguieron en su ministerio. De manera que aquí al principio de la historia de la humanidad, no, pero de la historia de los patriarcas y del pueblo de Israel, los ángeles aparecen. Ahí están en ese lugar. El libro más antiguo de la Biblia, que es Job, lo veremos, menciona específicamente ángeles y habla de Satanás. Ahora, los ángeles están en el sueño de Jacob. Jacob, por ejemplo, cuando huye de su hermano y va escapando de la situación que había creado por su mentira, se encuentra en el campo, duerme en el campo y sueña con que hay una escalera en la cual los ángeles bajan y suben. Y él se da cuenta de que si los ángeles bajan y suben, el lugar a donde ellos descienden, de donde ellos proceden, es la presencia de Dios. Por eso llama Betel, casa de Dios, a aquel lugar. Jacob, cuando viene al encuentro con Esaú, Génesis 32, tiene una lucha con un ángel. Es probable, dejémoslo para más adelante, es probable que ese sea el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es un ángel, es Dios manifestado en forma visible como un varón, la segunda persona de la deidad en el Antiguo Testamento. También lo estudiaremos. Pero lo que estoy procurando es dar una panorámica de referencias a los ángeles. ¿En el Pentateuco hay referencia a los ángeles? Sí. Pasamos a los libros históricos y la palabra ángel aparece especialmente en el libro de Josué y en el libro de los jueces. Aparece muchas veces la mención ángel de Jehová. Dejémoslo ahí por ahora, porque eso es casi siempre o siempre es una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios en forma corporal como hombre. Pero en esos libros históricos se afirma, por ejemplo, caracteres morales de los ángeles. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 9. Tú eres bueno como un ángel. Luego se le reconoce que moralmente hay ángeles que son buenos. También segundo de Samuel, 19, 17. Bueno, ahí está, no es la referencia que estoy buscando, pero ahí tenéis una referencia a la justicia. Por tanto, como tú eres justo, haz lo que te parezca, los ángeles de Dios son justos. Ahí estamos en el Antiguo Testamento. Hay una progresión. Primeramente en Génesis, en el Pentateuco, se habla de ángeles en el sentido de seres visibles que actúan, etcétera, etcétera. Aquí a lo largo de los libros históricos vamos descubriendo carácter moral de los ángeles. Son buenos, son justos y están colocados al servicio de Dios para ejercer lo que el Señor le manda en ministerio, en comisión de servicio. En los libros históricos se mencionan ya órdenes de ángeles. Hasta ahora hemos visto ángel de Dios, la palabra. Pero, por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 4, ahí ya se menciona un nombre específico, querubines. Veremos que eso es uno de los órdenes de los ángeles. Dejamos los libros históricos. ¿Hemos visto que en Pentateuco hay ángeles? Sí. ¿Libros históricos hay ángeles? Hay. Libros poéticos. Los libros poéticos contienen una alta teología. Mirad, una de nuestras desgracias es que los libros poéticos se utilizan para el predicador desprevenido. Tenemos culto de oración y resulta que el hermano no puede venir porque tiene un problema o tiene un atasco de tráfico y llama al primero que encuentra y dice, pero si no tengo nada preparado, un salmo, como si los salmos fuesen una cosa sin importancia. Los salmos tienen un tremendo contenido teológico, tremendo, tanto profético como espiritual, y hay salmos que se refieren específicamente a la acción del Mesías y a la vida del Mesías, los salmos mesiánicos. Luego tienen mucha importancia los salmos. En los libros proféticos la expresión ángel y los ángeles aparecen multitud de veces. Adórenle los ángeles de Dios. Los hombres alaban al Creador, alábenle los santos ángeles. Y en el libro poético más antiguo de la Biblia, que es con toda seguridad el primer libro que se escribió de la Escritura, es el libro de Job. En los capítulos 1 y 2 aparecen los ángeles.
y aparecen los ángeles bajo la soberanía de Dios. Es decir, el soberano Dios, creador de los ángeles, llama a los ángeles a orden. Dice, vengan acá e informen qué están haciendo. Claro, una pregunta. ¿Necesita Dios ser informado de lo que hacen los ángeles? Entonces, ¿por qué los llaman? A ver, ahí tenemos un problema, ¿no? Dios dice a los ángeles, venid. Y entre los que llama está también Satanás. Satanás viene también. Y el Señor le dice a Satanás, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué te ocupas? ¿Y él qué le contesta? De rodear la tierra y andar por ella. Satanás es el satélite artificial de la tierra. Lo que dice Satanás es algo muy importante, lo veremos. Estoy viendo en la tierra y he descubierto a alguien a quien le estoy dando vueltas. No está dando vueltas a la tierra, está dando vueltas a uno. ¿Quién es ese uno? Job. ¿Qué dice Pedro? Satanás anda Bueno, estaba haciendo lo mismo. Estaba viendo por dónde puedo entrarle a este. Y claro está, trajo un pequeño problema al pobre de Job, o al bueno de Job. Problema que Dios va a transformar en tremenda bendición. Pero ahí están los ángeles. Los ángeles querubines también se mencionan en los libros poéticos. Y dejamos los libros poéticos y vamos a los libros proféticos. Y hay una referencia enorme a los ángeles en los libros proféticos. Se me ocurre citaros un texto muy conocido de todos, que es Isaías capítulo, donde se habla del santo, capítulo 6. Dice que Isaías vio, ¿qué vio? ¿Querubines o serafines? Serafines. ¿Y qué hacían esos serafines? Estaban proclamando ¿qué cosa? La santidad de Dios. Y decían el uno al otro, santo, santo, santo. Mirad, Pentateuco, ángeles en general. Libros históricos, ángeles, ángel de Jehová, querubines. También en el Pentateuco están querubines en Génesis. Luego libros proféticos, ángeles, querubines, serafines. Va apareciendo una progresión de revelación en cuanto a ángeles. Los libros proféticos nos dicen lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Jacob. Nos dicen cómo luchó Jacob con el ángel, porque el Pentateuco lo que nos dice es que simplemente hubo una pelea, una guerra nocturna entre Jacob y un ser que le aparece que es un ángel, de manera que Jacob empujaba para un lado y el ángel estaba quieto sujetando a Jacob. Y claro, llegó la mañana y el ángel dijo, este tipo no aprende. Es un tío duro de cabeza. Y no es su fuerza la que puede darle éxito. Para que tenga éxito en lo que viene, lo que tiene que perder es su fuerza personal. Y este ángel, que es Dios mismo, toca el muslo de Jacob, se descoyunta y ya no tiene fuerza para enfrentarse con su hermano. Y dice Oseas en el capítulo 12 y en el versículo 4 que luchó con el ángel, allí lloró. Sabéis que la victoria está en las lágrimas. ¿Quién tiene en la Biblia una promesa para el que se queja? ¿Alguien? Bienaventurados los que se quejan. No existe bienaventuranza para el que se queja. No hay promesa para el quejoso. Hay promesa para el que llora. Es hora de llorar. ¿Lo creéis? ¿Vosotros creéis que la panorámica bíblica, eclesial, presencial, vivencial de las iglesias no es motivo para que lloremos? No hace falta verter lágrimas físicas. Un corazón que se rompe en la presencia del Señor. Bueno, aquí hay ya toda una panorámica de ángeles en el Antiguo Testamento. Y ahora decimos, bueno, el Antiguo Testamento la gente era muy dada a ver figuras y visiones y cosas de Dios. ¿Y qué pasa en el Nuevo? Profusión tremenda de ángeles en el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios aparecen multitud de veces ángeles, pero no solamente ya ángeles en servicio de Dios, ángeles buenos, sino que aparece una enorme cantidad de referencias a ángeles caídos, a los demonios. Muchas veces enfermos que están retenidos por Satanás, personas que están encadenadas por Satanás y tienen que ser expulsados esos demonios por Cristo, el ejemplo del endemoniado de Gadara, y cosas parecidas que aparecen a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora, lo más importante es que cuando Dios va a enviar a su Hijo al mundo y va a comenzar el proceso de la encarnación del Verbo de Dios, ¿a quién envía el Señor para dialogar con la madre natural de Jesús como hombre aquí en la tierra, la Virgen María? A un ángel. Envió al ángel, se llama Gabriel, a que le dijese a aquella mujer que Dios selecciona, le dijese qué cosa iba a pasar.
Y aquel ángel que se presenta delante de ella como un varón, le produce a esta mujer una cierta zozobra natural de ver a un hombre en su propia habitación dialogando con ella. Tenía muy serios problemas la Virgen en una situación semejante, porque toda persona que fuese infiel a su prometido durante el tiempo de desposorios tenía que ser, ¿qué? Apedreada. Luego no era muy fácil aquel diálogo. A veces decimos que María, no. Paréntesis, voy a hacer unos cuantos paréntesis. Nosotros los creyentes somos muy dados a idealizar cosas. ¿Cuál es nuestro héroe bíblico en el Nuevo Testamento? El superhombre del Nuevo Testamento. ¿Quién? Pablo. San Pablo. ¿Y Pedro? Nosotros somos capaces de predicar de Barrabás. ¿Cuántas veces se ha predicado de la Virgen María? ¿Os dais cuenta cómo condicionamos nosotros la Escritura? Nos gusta una persona, entonces ahí lo ponemos arriba. Tenemos que entender profundamente todo este asunto relacionado con la encarnación partiendo de la mujer y partiendo de la obra de gracia. ¿O no? Hay que estudiar esos personajes bíblicos. Ahora, en relación con el nacimiento del Señor, lo anuncia María, luego después lo proclaman a los pastores cuando ya el Señor nace. Luego ahí tenemos un enorme ministerio de los ángeles. El Evangelio de Marcos además dice que los ángeles, después del bautismo del Señor, después de las tentaciones del Señor, cuando ya terminan, cuando ya concluyen, dice el evangelista Marcos que los ángeles vinieron y le servían, estaban sirviendo al Señor. El Evangelio de Juan habla de cosas muy interesantes de los ángeles. Voy a poneros un versículo un poco problemático. Capítulo 5 de Juan, versículo 4. Bueno, quiero deciros, primero, nuestra traducción bíblica Reina Valera es excelente. Nadie ande diciendo tonterías desde el púlpito que nuestra Biblia es una Biblia que está muy mal traducida. No, esas son bobadas. Reina Valera utilizó los manuscritos que tenía y sabía mucho más griego que cualquiera de los que le desprestigian hoy. Ojo con esto. Lo que sí es cierto es que a lo largo del tiempo aparecen nuevos manuscritos, ¿verdad? Y en los manuscritos más seguros, porque han seguido una línea más vinculada con ciertos códices iniciales, en los manuscritos más seguros falta íntegramente el versículo 4 y la mitad del versículo 3. Eso de que el ángel venía y revolvía el agua no está en los primeros manuscritos, y probablemente haya sido una introducción de un copista para aclarar la parte segunda del versículo 7. ¿Qué dice ahí el versículo 7? Leamos todo el versículo 7. De manera que ¿quién agita el agua? Un ángel. Y le ponemos que un ángel venía y agitaba el agua. Lo más probable del asunto es que ahí hubiese un manantial que salía de vez en cuando, y el primero que entraba era sanado. Ahora, el manantial puede sanar a una persona. Ahí hay fe, hay obra de Dios, todo un contexto tremendo. ¿Tú quieres que sea un ángel? No me importa. No es doctrina fundamental, pero quiero decir que no hagas mucha fuerza en ese versículo, porque es un versículo que tiene un cierto condicionante. Con todo, una larga serie de manuscritos, entre ellos los que utilizó Reina Valera, lo tienen. Muy bien. ¿Va alguien al infierno si cree que es un ángel o no? Bueno, dejémoslo entonces ahí. Solamente digo esto para que lo sepáis. Ahora, cuando Cristo habla en su ministerio y enseñanza, habla muchísimo, pero muchísimo acerca de los ángeles. Todo el sermón escatológico de Cristo tiene que ver con ángeles. De manera que mandará a los ángeles, recogerán a los escogidos, vendrá el tiempo de la siega, el fin del mundo. Todo está rodeado de ángeles. Y además se habla de ángeles en un servicio muy específico en relación con la muerte de los fieles. De manera que en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, ¿quién llevó a Lázaro al seno de Abraham? ¿Quién fue el transporte de Lázaro? Los ángeles. No tomemos una parábola para crear una doctrina, pero ahí está una enseñanza relativa o relacionada con los ángeles. En Hechos de los Apóstoles hay ángeles, muchísimo. Pedro tiene un poco de hambre un día. Le estaban tardando en hacer la comida a Pedro, y como Pedro no podía aguantar más, tuvo un éxtasis, vio un lienzo que descendía del cielo. ¿Y qué? ¿Hay ángeles en el lienzo o hay animales? Pregunta de reflexión, yo no la voy a contestar.
Simplemente no os fiéis exactamente de todo cuanto se os dice, analizadlo. Hay en cambio ángeles hablando con Felipe, hay ángeles abriendo las puertas de la prisión, ¿a quién? A Pedro. Por tanto, en Hechos de los Apóstoles hay una enorme relación de ángeles, detalles de ángeles y trabajo de ángeles. Muy bien, libros históricos del Antiguo, del Nuevo Testamento, profecía del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con las epístolas? ¿Pablo habla de ángeles en las epístolas? Sí, por supuesto. En todos sus escritos, prácticamente en todos. Por ejemplo, en Romanos habla de ángeles, Romanos 8:38. En ese versículo Pablo habla de dos tipos de ángeles. Habla de ángeles y habla de principados, que tienen que ver con ángeles. Luego viene la correspondencia corintia, las cartas a los corintios, y el testimonio apostólico, dice Pablo, que está siendo contemplado por los ángeles. Primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo 9. De manera que los ángeles están viendo a esos pobres apóstoles que están siendo golpeados y que es un espectáculo lo que está pasando con ellos. Los ángeles lo están viendo. Dice en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 11, que Satanás se presenta como ángel de luz. En la carta a los Gálatas se menciona a los ángeles, sí, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 8. Venga, demos vuelta rápido a los hojas de la Biblia y leamos. En la carta a los Colosenses, Pablo habla de ángeles, habla en el capítulo 2 sobre los que le están rindiendo culto a los ángeles, 2:18. En las cartas a Tesalonicenses, habla de ángeles Pablo. A ver, miremos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. De manera que la manifestación del Señor desde el cielo vendrá rodeada ¿de qué? De ángeles poderosos. ¿Por qué dice ángeles poderosos? Hacemos un paréntesis ahí. ¿Dónde se va a producir el encuentro entre Cristo y la Iglesia? ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el aire. ¿Y qué hay en el aire hoy? Claro, el cuartel general de Satanás. Luego, frente a los enemigos, todo es un simbolismo. Dios no necesita protección frente a los demonios. Pero todo es un simbolismo. En el cuartel general de las huestes que no tienen interés en la salvación y que se oponen a Cristo, se produce el encuentro entre Cristo y la Iglesia, y los demonios, digamos así, no pueden hacer nada, no tienen poder para eso, pero no tienen que hacer nada porque rodeando al Señor, ¿quiénes vienen? ¿Ángeles qué? Poderosos. Tomad nota de eso, porque veréis que los ángeles no tienen todos el mismo poder. Y hay ángeles de Dios que tienen menos poder que algunos demonios. ¿Lo creéis o no? Hay un ángel que viene a dar una respuesta al profeta Daniel de su oración. ¿Y qué dice? Mira, tardé un poquito porque se me opuso el príncipe de Persia y tuvo que venir a liberarme de ese conflicto. ¿Quién? Miguel. Luego hay ángeles caídos muy poderosos. Claro, los ángeles de Dios actúan en el nombre de Dios y en el poder de Dios. Esto también lo sabemos. Otra cosa, también los creyentes. Pero hay escala de poder, de fortaleza en el mundo de los ángeles. En las cartas pastorales se mencionan a los ángeles. Sí, yo mencioné antes 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue visto, manifestado en carne, visto de los ángeles. Y en la carta a los Hebreos, tremendo, Cristo superior a los ángeles, de modo que es una de las divisiones naturales de la carta a los Hebreos. Los ángeles como ministros de Dios, en ese capítulo primero también, dice que son puestos al servicio de los herederos de salvación. Esto, la firmeza de la palabra dicha por ángeles, capítulo 2, versículo 2, dice que toda palabra dada por medio de ángeles ha sido firme. En el capítulo 2, versículo 7, el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. La imposibilidad de salvación para los ángeles caídos, Hebreos 2, 16, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles al servicio de la ciudad celestial, en el capítulo 12, dice, os habéis reunido, os habéis juntado a una multitud de ángeles, a un gran número de ángeles. Los ángeles van a estar sirviéndonos en la Jerusalén celestial. Otro paréntesis. Hay una idea un tanto extraña, tomada de la teología de Tomás de Aquino. Uno de los problemas de los evangélicos es que somos muy católicos. Y hemos absorbido muchas cosas de la teología sin reflexionar. Los creyentes no están siendo preparados hoy para un gobierno cósmico individual en el futuro, ni para un servicio específico.
Los creyentes somos herederos universales de toda la creación de Dios porque estamos unidos a Cristo. Y en el futuro la Iglesia reina con Cristo, juzga con Cristo a los ángeles y al mundo. El ministerio de la esposa no tiene que ver con servicio específico, sino que tiene que ver con compañía, con comunión, con relación. No quiere decir que no estemos sirviendo espiritualmente a Dios, porque somos hombres, ¿está claro? Pero esa idea de que si yo soy bueno y trabajé mucho, me van a dar como parte de mi herencia Marte y la voy a administrar. Me encantaría que me nombraran mucho mejor administrador de Vigo, porque estoy muy cansado de ciertas cosas que veo en la ciudad, a ver si le ponía orden. Quiero deciros, queridos hermanos, que la teología que no se reflexiona produce ciertos problemas. Por eso hay un versículo en Romanos 12 que nos exhorta a reformarnos cuántas veces, a renovarnos cuántas veces, siempre. El creyente tiene que estar en continua renovación, siempre, entre otras cosas, reflexionando sobre asuntos bíblicos. Mirad, cuando se produce una reforma radical de alguna cosa, los que reforman estudian ese problema. Pongo un ejemplo. En la reforma, valga la palabra, con R mayúscula, de Lutero y Calvino y todos estos, ¿qué era el problema? ¿Cuál era el problema en la reforma? La justificación por la fe, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que se estudió en la reforma? Justificación por la fe. ¿Y escatología? No. ¿Había algún problema? ¿Había urgencia en estudiar escatología? No. De manera que tan amilenarista fue Calvino como era la Iglesia Católica en general desde prácticamente Agustín de Hipona para acá. No lo estudiaron. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo urgente? Eso. Pasan muchos años y viene el movimiento de los hermanos. ¿Qué estudian? ¿Qué dos cosas estudió el movimiento de los hermanos especialmente? Gobierno de iglesia y profecía bíblica, escatología. ¿Cuándo se produjo eso? ¿Hace cuántos años? Prácticamente 200 años, ¿verdad? ¿Hay cosas que hay que estudiar de nuevo o no? ¿Que no se estudiaron por qué? Porque no eran urgentes. La urgencia era esa. Ya, vamos a atender lo urgente. Pero hoy tenemos un entorno social y una necesidad tremenda de volver a la Biblia para estudiar temas que no estudiaron ellos, que lo dieron por hechos. Porque como no había tiempo, la línea que seguía, la tradición eclesial se mantiene. Es necesario que hoy en día las asambleas de hermanos se sienten para reflexionar sobre algunos temas que se dan por hechos, pero que no tienen la base bíblica, el contenido bíblico necesario para el día de hoy. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? De manera que tenemos que ir a la Escritura para estudiar todos estos asuntos. En las epístolas de Pedro, volvemos a nuestros ángeles, dejémoslo ahí. Las epístolas de Pedro, los ángeles son seres inteligentes, capítulo 1, versículo 12, sujetos a Cristo, capítulo 3, versículo 32. Hay ángeles que van a ser condenados porque están caídos y abandonaron su dignidad personal, segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Hay ángeles que no se atrevieron a pronunciar maldición. A ver, busquemos ese versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. ¿Qué dice? Bueno, de modo que delante del Señor, juicio de maldición, no quiere decir simplemente maldito eres. Significa decir algo en contra de la persona que tienes delante. Eso es maledicencia. ¿Qué es maldecir? Decir mal. Mientras que los ángeles no se atreven a decir nada malo referente a un demonio, nosotros decimos cosas muy malas de nuestros hermanos. ¿Sí o no? Uno de los tremendos deportes de nuestras iglesias es la maledicencia. Mira, vosotros que sois jóvenes, observad esto. Cuando se conversa con una persona, tú llegas a una casa de un hermano a quien no conoces, probablemente antes de 2 horas de conversación te esté contando algún problema de alguien. ¿Sí o no? Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y vamos a ver a los ángeles y decimos, hombre, ¿qué lección tengo que aprender yo aquí? Resulta que ellos, que son perfectos en santidad, no se atreven a... Los ángeles. La epístola de Judas, la situación de los ángeles que no guardaron su dignidad, eso va a venirnos muy bien cuando veamos los capítulos 6 en adelante del libro de Génesis. Ahora, en Apocalipsis hay referencia a los ángeles,
Bueno, es el gran libro de ángeles. De manera que desde los ángeles en la iglesia, que eso también tiene su problemática, hay que tener muchas reservas interpretativas del pasaje, hasta los grandes ángeles actuando en los juicios de Dios, los demonios encadenados en el Éufrates, que como tienen un espíritu... No, y ahí me sorprende 14:6 de Apocalipsis, que se le encomiende a un ángel una proclamación de evangelio y además sea un evangelio eterno. ¿Desde cuándo es eterno el evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es una cosa eterna? Una cosa atemporal, no tiene tiempo. ¿Cuándo? El evangelio se empezó a predicar, ¿cuándo? La Biblia recoge el primer sermón evangelístico en Génesis capítulo 3, ¿no es esto? Tu simiente herirá, tal yo enviaré. Ahí tenemos un mensaje de evangelio, primero. ¿Y el último? ¿Por qué le llama eterno? ¿De dónde sale, de quién sale el evangelio? ¿De Dios? ¿Dios es eterno? Sí. Su mensaje, su planificación de salvación se produjo en la eternidad. Ahora dejadme daros una idea de este asunto. Una cosa eterna es una cosa que no tiene principio ni fin, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no tiene tiempo. Esto es la cuestión. Eterno es sin tiempo. El tiempo no es eternidad. La eternidad entra en el tiempo, con Cristo que es eterno. Ahora, todo cuanto Dios crea, lo crea temporal, en tiempo. Tiene un origen, tiene un fin o una vida perpetua. El único que es eterno es Dios mismo. Por tanto, cuando hablamos de eternidad, estamos hablando esencialmente del aspecto que vincula la vida de Dios. Nosotros, como somos gente del tiempo, miramos la eternidad como antes del tiempo y después del tiempo. No, el tiempo es una creación de Dios. Todo cuanto Dios crea, lo crea en el tiempo. Las cosas no son eternas porque tienen tiempo. ¿Dais cuenta de esta diferencia? Esto es muy interesante. Ahora, el Evangelio, como sale de la mente de Dios, no tiene tiempo porque se produce cuando no existía el tiempo. Era eterno. Por eso le llaman el Evangelio eterno. La planificación de salvación es eterna. Dios la genera cuando no hay tiempo. No sé si me estáis siguiendo. Si alguien no entiende, dígamelo, por favor. Quiero decir que nosotros estamos viendo las cosas desde la única dimensión que tenemos, que es el tiempo. De manera que yo veo para atrás un año, o un siglo, o 1000 años, y veo para el futuro un año, un siglo, o 1000 años. Dios no ve el tiempo. El tiempo es algo que corresponde a la creación de Dios, ¿está claro? Luego, todo cuanto se produce en la mente o en el plan de Dios antes del tiempo es eterno porque está viviendo en la eternidad. ¿Entendemos eso? Bien. Los ángeles en la ciudad celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, yo creo que llegamos a una conclusión de este primer asunto. Tenemos que estudiar la doctrina de los ángeles. ¿Por qué? Porque está en toda la Biblia. Luego, si tenemos que estudiar la Biblia, necesariamente tenemos que estudiar la doctrina de los ángeles. Una preguntita. ¿Se estudia toda la Biblia hoy? ¿Sí? Bueno, hay gente muy estudiosa aquí de la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando llegáis al capítulo 15 del libro de Josué? La relación de todas las ciudades. Pum, 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 pum. ¿Estudiamos eso? Es decir, ciudades, claro. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los capítulos primeros de Crónicas? Este engendró al otro. ¡Bah! ¿No tiene importancia eso? Claro que tiene importancia. ¿Cómo lo va a tener? Naturalmente. En el libro de Josué, por ejemplo, el estudio de esas ciudades os va dando una panorámica de cómo Dios ejecuta su plan de acción conforme a su pensamiento. Si no lo estudiamos, desconocemos eso, ¿verdad? Y perdemos una importante lección para nuestra vida. Y las genealogías, ¿cómo no vamos a estudiarlas? Si precisamente las genealogías van a resolvernos un problema serio en cuanto al reino de Cristo. Ahora, nosotros decimos, bueno, genealogías no, ciudades no, está bien. ¿Cuántos estudian, por ejemplo, la profecía de Nahum? ¿A quién se dirige la profecía de Nahum? ¿A qué reino de Israel se dirige la profecía de Nahum? ¿Al reino del norte o al reino del sur? Sin abrir la Biblia, por favor. ¿A quién? Nahum escribió una profecía. ¿Para quién? ¿Para el reino del norte o para el reino del sur?
Para ninguno, para Nínive. Ahí tenemos un problema muy grave. Y como eso, pues muchas cosas más. Os dais cuenta que vamos encasillándonos en algunas cosillas que son muy importantes, pero debemos estudiar la Biblia, por favor. Una generación sin Biblia es una generación arruinada. Vamos a la existencia de los ángeles. Los ángeles son una creación de Dios. Dios es el creador universal. Cuando hablamos de creación, Génesis 1:1, leemos estas palabras. En el principio, ¿qué? ¿Creó Dios qué cosas? Los, plural, cielos y la tierra. Sabéis que que los judíos establecían 3 niveles de cielos. El primer cielo, cielo atmosférico. El segundo cielo, cielo de las estrellas, donde tienen la morada los ángeles. Tercer cielo, el cielo de Dios, donde Dios manifiesta su gloria. Muy bien. Aquí se utiliza plural. Creó Dios los cielos y la tierra. No solamente creó la estructura celestial y la estructura terrenal. Creó los seres que corresponden y pertenecen a la tierra y los seres que corresponden y pertenecen al cielo. De manera que en esta creación están los hombres, los animales y también los ángeles. Dios es el creador. Dios hizo un acto de creación orientado hacia Él mismo en la persona de su Hijo. A ver, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Bueno, ya. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Pero Dios constituyó a su Hijo ¿cómo? Heredero de todo. Ahora un concepto, por favor. Para que yo herede algo de mi padre, ¿qué tiene que ocurrir? Que fallezca el padre. ¿Cómo podemos entender que Dios constituye a Cristo heredero? ¿En qué sentido? Cede toda la creación a Cristo, pero eso sería, yo le llamaría más bien, en ese caso, beneficiario. Pero heredero, ¿por qué heredero? El heredero es dueño de la herencia cuando legítimamente la posee, ¿verdad? Muere el padre, hace la escritura, es mía. Ahora Dios proclamó a su Hijo dueño universal de todo. En el Salmo 2 dice, pídeme, ¿y qué? Te daré. Aquí tenemos la herencia de Dios para Cristo, en Cristo, no como parte de algo que se adquiere por la muerte del dueño, sino por comunicación absoluta del dueño en esas posesiones, digamos así. Dios creó todo para su Hijo, y el dominio de la tierra, el dominio del Hijo alcanza no solo a la tierra, sino a toda la creación. Ahora, dice a continuación el texto que tú nos leías, ¿por quién asimismo hizo qué? El universo. Luego, el autor, el creador, ¿quién es? A ver, pregunta complicada. ¿Quién es el creador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Naturalmente. El Padre que proyecta, digamos así, que planifica, y dice que la creación toda se viene a la existencia por medio del Hijo. El Hijo, por tanto, es el autor, ejecutor de todo el proyecto de Dios. Ahora dice, cuando leemos, si leyésemos ese texto, por quién asimismo hizo el universo, en el griego leeríamos, por quién hizo los siglos. ¿Qué tiene que ver siglos con universo? Uno depende del otro. Concepto de eternidad, concepto de siglos. La creación es una sucesión de edades. Dios dice que creó primeramente, sea la luz, luego la tierra, organiza la tierra, luego la hierba, luego va surgiendo, las cosas van surgiendo en el tiempo, en las edades. De manera que a lo largo de siglos Dios crea. Y todo lo que crea está relacionado con el tiempo. Por eso antes expliqué un poquito esto de temporalidad y eternidad. De ahí que el escritor a los Hebreos dice que todo lo hizo por el Hijo, por quien asimismo hizo los siglos. Pero como se está refiriendo al todo, está diciéndonos que estas cosas surgieron a lo largo del tiempo que duró la creación de Dios. ¿Comprendéis ahora el texto? Por eso dice edades, dice siglos ahí. Por medio del Hijo. Ahora, el Hijo no simplemente es un elemento de mediación, es decir, Dios coge a su Hijo y dice, tú eres el instrumento. Esto le daría pie ¿a quién?
A los que niegan la deidad de Cristo se llaman especialmente testigos de Jehová. Dice, creó al Hijo y ahora por medio del Hijo crea las cosas. No, señor. No es que haya creado por medio simplemente como elemento mediador, sino que la capacidad creadora de Dios se realiza por medio de Cristo. El Padre planifica. ¿Quién es el que dice sea? ¿El Verbo quién es? A ver, despertad. Esto es complicado. Que la sangre empiece a correr rápido por el cerebro. Vamos a ver. ¿Dios es el creador? Sí. ¿El ser divino es el creador universal? Sí. El ser divino está integrado, valga la expresión, se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Las tres personas actúan en la creación, de manera que el Padre planifica, digamos así, es la idea, genera la idea. ¿Quién expresa la idea? El Verbo, el Hijo. ¿Y quién comunica el poder? El Espíritu. De ahí que cuando leamos sea, es el Verbo que pronuncia la palabra y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Ahí tenemos al Dios en tres personas actuando en la planificación de la creación. Ahora, en el lenguaje usual se le llama creador al Padre, sí, pero aquí se le llama también creador al Hijo, natural. Y dice en el libro de Job que su espíritu adornó los cielos, por tanto también el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí tenemos un ejemplo importante para nosotros. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. No hay confusión de personas, no hay mezcla de personas. En el ser divino, las personas son individuales, nunca autónomas, nunca independientes. ¿Me seguís? Algunos no. Vamos a ver. Asambleas de hermanos. A lo largo de mucho tiempo se ha dicho que la iglesia local es independiente. ¿Es verdad eso? A la luz de la Biblia, ¿es verdad? La iglesia local es individual, pero no es independiente porque forma parte de una sola iglesia. ¿Está claro? La vida de la iglesia es una. Los creyentes forman todos un cuerpo donde estén. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia que trae la independencia? Esta es mi parcela. Iglesia en Fuente Canillejas. Canillejas, no, Canillas. Canillejas de Madrid. Perdonen los catalanes. Vamos a establecer, vamos a dividir la ciudad. Bueno, dejemos a los catalanes tranquilos, por favor. Son mis amigos, pero dejemos en paz. Nuestra ciudad en Vigo. 6 iglesias. Vamos a reunirnos un día y como hay alguien que ha entrado en mi sector y el otro, vamos a dividir esto. Calle Gran Vía más calle Urtaiz más calle tal, esto es área metropolitana, pertenece a la iglesia tal. Sector norte, tal, estas calles. Ojo, no se te ocurra pasar la frontera. Qué tragedia. La iglesia es una. Y el concepto tremendo de iglesia local en Hechos, el concepto de Pablo de iglesia local es iglesia en ciudad. Por eso dice a Tito, ¿te he dejado para que establezcas ancianos por las iglesias? No, señor, por las ciudades. El concepto de iglesia vinculada en una ciudad es el concepto de iglesia local. La iglesia en Éfeso puede ser que se reúna en 25 sitios, ¿o no? Naturalmente, y puede ser que los ancianos de esa ciudad estén conduciendo, liderando cada uno de los sitios donde se reúne la iglesia. Está muy bien, pero esa iglesia tiene un entorno social común, ¿o no? Naturalmente, luego deben planificarse la obra local, porque hay cosas de la obra local que afectan ¿a quién? A todas las iglesias porque están en una ciudad. Aquí tenemos un concepto importante. Ahora, esto sale del concepto que nosotros tenemos de Dios y de la teología de Dios. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. ¿Son individuales las personas? Naturalmente, el Padre no es el Hijo, ¿verdad que no? Y el Hijo no es el Espíritu. Y cada uno de ellos tiene, utilizando una palabra inglesa, un rol, un papel.
que hacer y que ejecuta. ¿No es así? Claro que sí. ¿Pero tienen una vida común o no? ¿La vida del Padre es la vida del Hijo o no? Naturalmente. ¿Y tienen una esencia común o no? Naturalmente. Por eso Dios no puede separarse. No puede decir, estoy diciéndolo con mucho respeto, el Padre no puede decir un día, bueno, ahí os quedáis, me voy. No, te falta la vida. ¿A quién? ¿Cómo puedes vivir si la vida es común y la naturaleza es común y la esencia es común? ¿Os dais cuenta de esto? De ahí la Iglesia también, por favor. La Iglesia también. Tenemos una vida común, una condición de vida igual, una doctrina exactamente igual y unas bases unitarias comunes. La tremenda tragedia nuestra es cuando decimos tú ahí y yo aquí. Ese es su problema. ¿Está claro? Bueno, Dios creó los ángeles. Sí, los ángeles son una creación de Dios. Y el pasaje clave es Colosenses 1, 16, 17. Vamos allá, venga. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Luego, como los ángeles son una creación de Dios, ¿fueron creados en Cristo? Sí, Señor. Como todas las cosas creadas, fueron creadas en Cristo Jesús. Luego, la creación no surgió solo por medio de Él, sino que la creación se origina en Él. ¿Notáis la diferencia o no? El primer versículo que leíamos de la carta a los Hebreos dice que por medio de Él hizo el universo. Aquí dice algo más. No solo lo hizo por medio, sino que lo hizo en Él. Es decir, Él es la base de vida, iba a decir de vida vital. La base de sustentación absoluta es el principio vital, es lo que estaba buscando, de toda la creación. No solamente dijo sea, sino que una vez que eso surge, Él lo mantiene. Y dice el escritor a los Hebreos que todo el cosmos obedece a la ley de su palabra. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Frente a un mundo que está buscando una solución al problema del universo, y como no le vale para nada ya, esto ya lo sabéis todos, no le vale para nada a los científicos modernos la evolución, han creado la teoría de la explosión, y ya no le está valiendo la explosión. Entonces tienen que crear la teoría de la mutación, y ya no le va a valer. Y seguimos por ahí adelante. Dios crea por Cristo y crea en Cristo. Ahora, la creación está definida ahí. Las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Muy bien. ¿Y qué cosas son las que se refiere a las que hay en los cielos? Visibles e invisibles. De manera que hay una creación orgánica, material, con vida animada o sin vida animada, que es todo cuanto nos rodea y que podemos ver no solo el cosmos normal y el macrocosmos, sino el microcosmos. Nosotros podemos llegar a ver bacterias y microbios y elementos de este tipo que no podemos ver con la vista, ¿verdad? Naturalmente que no, pero agarramos un microscopio y están ahí, se hacen visibles. Pero hay cosas que aunque tú pongas 57 microscopios, no las vas a ver nunca. ¿Quiénes son? Los ángeles. Tú no vas a ver a los ángeles en su forma natural como espíritus. ¿Por qué? Porque tú eres un cuerpo orgánico con unos ojos que tienen que ver cosas tangibles. No se ven a los ángeles. ¿Están aquí esta mañana? No dudes, están. Algunos no demasiado provechosos. No los vemos. Solamente cuando Dios ha permitido que se materialicen, los vemos. ¿Está claro? Ahora, hay muchas personas, un paréntesis ahí, hay muchas personas que quieren ver ángeles. Quiero ver un ángel, quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel. Un día vas a ver un ángel. Pero no vas a ver el ángel que tú quieres. Vas a ver otro tipo de ángel. No vas a ver el espíritu de Dios, vas a ver un espíritu. ¿Está claro? Bueno, la creación definida, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Y eso qué es? Dice las cosas visibles y las invisibles. ¿Cuáles son las invisibles? Las cosas visibles son las que hay, las que están en los cielos y en la tierra, que nosotros vemos, y las invisibles, dice, las invisibles son tronos, dominios, principados, potestades. Quiere referirse ahí no a grupos de ángeles, sino a trabajos específicos de ángeles. Ya lo veremos también. Por tanto, está hablando de ángeles en general.
Y dice algo más, que todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Luego, el final, el proyecto final de la creación de Dios tiene que ver con el Creador. Las cosas fueron creadas, quedaron creadas y tienen un destino final. La riqueza de Dios para su Hijo unigénito, Jesucristo. Ahora, ¿te das cuenta que como nosotros estamos en Cristo, Pablo qué dice? Todo es vuestro. Todo una parte. Todo. Absolutamente, totalmente todo es nuestro. Porque nunca podremos dejar de ser una unidad con Cristo. En esta dispensación los creyentes somos un cuerpo en Cristo, vinculados con el heredero. La herencia es nuestra, ¿por qué? Porque estamos en Él, que es la gran posición de los creyentes. Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? A ver, Job, 5 minutos, que es lo que nos falta. Rápido, Job 38, 6 y 7. Por favor, rápido. Muy bien. Ahí está diciendo que cuando Dios comenzó la creación del mundo, poniendo las bases de esta creación, ¿quiénes estallaron de gozo? Los hijos de Dios. Hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Hijos de Dios en el Nuevo Testamento siempre se refiere a ¿quién? A creyentes. Es la gran inversión de la cruz. De manera que en el momento en que Dios comenzó a traer a la existencia las cosas físicas, los ángeles estaban. Probablemente, no tengo un versículo que lo afirme contundentemente, pero probablemente los ángeles fue la primera creación de Dios. Ahora, los ángeles nacieron por soberanía, por decisión, no por consenso. Qué extraña palabra. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo por consenso o no? ¿Cómo dice Génesis? Hagamos. ¿Por qué? A ver, hermanos queridos, y no vamos a hacer tantas derivaciones si no terminamos con los ángeles. Bueno, no vamos a acabar con ellos, vamos a repasar la doctrina. Hermanos, ¿por qué motivo Dios dice hagamos al y para los otros dice sea? La imagen y semejanza de Dios no corresponde solamente al Padre o al Hijo o al Espíritu. Es la imagen de Dios, ¿no es esto? Por tanto, las tres personas divinas comunican parte de los atributos comunicables de Dios al hombre. Bueno, el año que viene vamos a estudiar doctrina de Dios, porque os veo como náufragos perdidos en una balsa, parecéis marroquíes cruzando el estrecho. Dios tiene perfecciones que se llaman atributos, está claro, ¿verdad? Esos atributos se dividen de muchísimas formas. Los teólogos hacen unas divisiones dificilísimas. Con que nos acordemos de dos llegan: comunicables, incomunicables. Los atributos incomunicables tienen que ver con la esencia y los atributos comunicables tienen que ver con la naturaleza. Luego Dios va a comunicar al hombre una imagen suya y una semejanza suya. Quiere decir que le va a dar la capacidad de ser moral y le va a dar la capacidad de gobernar. Por tanto, le va a comunicar en su soplo de vida perfecciones que están infinitamente en Dios y que están limitadas en el hombre. Por ejemplo, Dios le va a dar al hombre la capacidad de decisión. Sí, eso tiene que ver con su naturaleza, claro. ¿Le va a dar la capacidad de amar? Sí, tiene que ver con su naturaleza. Tiene. Por eso dice el libro de Génesis, hagamos, porque va a llevar nuestra imagen y ser hecho conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay muchas cuestiones en cuanto a creación, pero las podéis leer por ahí, si queréis las notas en la página 30, que son bastante engorrosas. Vamos a ir al modo de la creación de los ángeles. Salmo 148, versículo 2. Alabad de vosotros todos sus ángeles, propiedad absoluta de parte de Dios. Y Dios creó a sus ángeles por decreto, es decir, son mis ángeles, aquí está. Y surge, a diferencia del hombre, la creación angélica surge toda, junta. El hombre crea primeramente al varón, después a la mujer, luego multiplicaros. Dios creó los ángeles en una estructura absolutamente diferente.
Y el lenguaje que utiliza la Biblia para eso es también un lenguaje distinto. Ahora, cuando los ángeles son creados perfectos o imperfectos. A ver, un texto que lo diga. Porque tenemos unos cuantos muy imperfectos, que se produce por caída. Está bien, pero cuando creó, ¿todos perfectos? ¿Bien perfectos? ¿Grandemente perfectos o no? Siempre no dudéis eso. Dice el libro de Génesis que Dios, digamos así, se asomó a ver la creación. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Y dice que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Luego ahí tenemos los ángeles, creados en santidad. Los ángeles, dice Judas, fueron creados santos y a los ángeles que no han caído le llaman los ángeles santos de Dios, muchas veces a lo largo de la Biblia. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos. Es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Condenados porque están caídos y abandonaron su dignidad personal, segunda carta, capítulo 2, versículo 4, hay ángeles que no se atrevieron a pronunciar maldición. A ver, busquemos ese versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. ¿Qué dice? Bueno, de modo que delante del Señor, juicio de maldición, no quiere decir simplemente maldito eres. Significa decir algo en contra de la persona que tienes delante. Eso es maledicencia. ¿Qué es maldecir? Decir mal. Mientras que los ángeles no se atreven a decir nada malo referente a un demonio, nosotros decimos cosas muy malas de nuestros hermanos. ¿Sí o no? Uno de los tremendos deportes de nuestras iglesias es la maledicencia. Mira, vosotros que sois jóvenes, observad esto. Cuando se conversa con una persona, tú llegas a una casa de un hermano a quien no conoces, probablemente antes de 2 horas de conversación te esté contando algún problema de alguien. ¿Sí o no? Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y vamos a ver a los ángeles y decimos, hombre, ¿qué lección tengo que aprender yo aquí? Resulta que ellos, que son perfectos en santidad, no se atreven a. Los ángeles. La epístola de Judas, la situación de los ángeles que no guardaron su dignidad. Eso va a venirnos muy bien cuando veamos los capítulos 6 en adelante del libro de Génesis. Ahora, en Apocalipsis hay referencia a los ángeles. Bueno, es el gran libro de ángeles. De manera que desde los ángeles en la iglesia, que eso también tiene su problemática, hay que tener muchas reservas interpretativas del pasaje, hasta los grandes ángeles actuando en los juicios de Dios, los demonios encadenados en el Éufrates, que como tienen un espíritu... No, y ahí me sorprende, 14:6 de Apocalipsis, que se le encomiende a un ángel una proclamación de evangelio y además sea un evangelio eterno. ¿Desde cuándo es eterno el evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es una cosa eterna? Una cosa atemporal, no tiene tiempo. ¿Cuándo el evangelio se empezó a predicar? ¿Cuándo? La Biblia recoge el primer sermón evangelístico en Génesis capítulo 3, ¿no es esto? Tu simiente herirá, tal yo enviaré. Ahí tenemos un mensaje de evangelio, primero. Y el último, ¿por qué le llama eterno? ¿De dónde sale, de quién sale el evangelio? ¿De Dios? ¿Dios es eterno? Sí. Su mensaje, su planificación de salvación se produjo en la eternidad. Ahora dejadme daros una idea de este asunto. Una cosa eterna es una cosa que no tiene principio ni fin, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no tiene tiempo. Esto es la cuestión. Eterno es sin tiempo. El tiempo no es eternidad. La eternidad entra en el tiempo, con Cristo que es eterno. Ahora,
Todo cuanto Dios crea, lo crea temporal, en tiempo. Tiene un origen, tiene un fin o una vida perpetua. El único que es eterno es Dios mismo. Por tanto, cuando hablamos de eternidad, estamos hablando esencialmente del aspecto que vincula la vida de Dios. Nosotros, como somos gente del tiempo, miramos la eternidad como antes del tiempo y después del tiempo. No, el tiempo es una creación de Dios. Todo cuanto Dios crea, lo crea en el tiempo. Las cosas no son eternas porque tienen tiempo. ¿Os dais cuenta de esta diferencia? Esto es muy interesante. Ahora, el Evangelio, como sale de la mente de Dios, no tiene tiempo porque se produce cuando no existía el tiempo. Era eterno. Por eso le llaman el Evangelio eterno. La planificación de salvación es eterna. Dios la genera cuando no hay tiempo. No sé si me estáis siguiendo. Si alguien no entiende, dígamelo, por favor. Quiero decir que nosotros estamos viendo las cosas desde la única dimensión que tenemos, que es el tiempo. De manera que yo veo para atrás un año, o un siglo, o 1000 años, y veo para el futuro un año, un siglo, o 1000 años. Dios no ve el tiempo. El tiempo es algo que corresponde a la creación de Dios. ¿Está claro? Luego, todo cuanto se produce en la mente o en el plan de Dios antes del tiempo es eterno porque está viviendo en la eternidad. ¿Entendemos eso? Bien. Los ángeles en la ciudad celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, yo creo que llegamos a una conclusión de este primer asunto. Tenemos que estudiar la doctrina de los ángeles. ¿Por qué? Porque está en toda la Biblia. Luego, si tenemos que estudiar la Biblia, necesariamente tenemos que estudiar la doctrina de los ángeles. Una preguntita. ¿Se estudia toda la Biblia hoy? ¿Sí? Bueno, hay gente muy estudiosa aquí de la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando llegáis al capítulo 15 del libro de Josué? La relación de todas las ciudades. Pum, 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 pum. ¿Estudiamos eso? Es decir, para ciudades, claro. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los capítulos primeros de Crónicas? Este engendró al otro. ¡Bah! ¿No tiene importancia eso? Claro que tiene importancia. ¿Cómo no va a tener? Naturalmente. En el libro de Josué, por ejemplo, el estudio de esas ciudades os va dando una panorámica de cómo Dios ejecuta su plan de acción conforme a su pensamiento. Si no lo estudiamos, desconocemos eso, ¿verdad? Y perdemos una importante lección para nuestra vida. Y las genealogías, ¿cómo no vamos a estudiarlas? Si precisamente las genealogías van a resolvernos un problema serio en cuanto al reino de Cristo. Ahora, nosotros decimos, bueno, genealogías no, ciudades no, está bien. ¿Cuántos estudian, por ejemplo, la profecía de Nahum? ¿A quién se dirige la profecía de Nahum? ¿A qué reino de Israel se dirige la profecía de Nahum? ¿Al reino del norte o al reino del sur? Sin abrir la Biblia, por favor. ¿A quién? Nahum escribió una profecía. ¿Para quién? ¿Para el reino del norte o para el reino del sur? Para ninguno. Para Nínive. Ahí tenemos un problema muy grave. Y como eso, pues muchas cosas más. ¿Os dais cuenta que vamos encasillándonos en algunas cosillas que son muy importantes? Pero debemos estudiar la Biblia, por favor. Una generación sin Biblia es una generación arruinada. Vamos a la existencia de los ángeles. Los ángeles son una creación de Dios. Dios es el creador universal. Cuando hablamos de creación, Génesis 1:1, leemos estas palabras. En el principio, ¿qué? ¿Creó Dios qué cosas? Los, plural, cielos y la tierra. Sabéis que que los judíos establecían 3 niveles de cielos. El primer cielo, cielo atmosférico. El segundo cielo, cielo de las estrellas, donde tienen la morada los ángeles. Tercer cielo, el cielo de Dios, donde Dios manifiesta su gloria. Muy bien. Aquí se utiliza plural. Creó Dios los cielos y la tierra. No solamente creó la estructura celestial y la estructura terrenal. Creó los seres que corresponden y pertenecen a la tierra y los seres que corresponden y pertenecen al cielo. De manera que en esta creación están los hombres, los animales y también los ángeles. Dios es el creador. Dios hizo un acto de creación orientado hacia Él mismo en la persona de su Hijo. A ver, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 2.
Bueno, ya. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Pero Dios constituyó a su Hijo ¿cómo? Heredero de todo. Ahora un concepto, por favor. Para que yo herede algo de mi Padre, ¿qué tiene que ocurrir? Que fallezca el Padre. ¿Cómo podemos entender que Dios constituye a Cristo heredero? ¿En qué sentido? Cede toda la creación a Cristo, pero eso sería, yo le llamaría más bien, en ese caso, beneficiario. Pero heredero, ¿por qué heredero? El heredero es dueño de la herencia cuando legítimamente la posee, ¿verdad? Muere el padre, hace la escritura, es mía. Ahora Dios proclamó a su Hijo dueño universal de todo. En el Salmo 2 dice, pídeme, ¿y qué? Te daré. Aquí tenemos la herencia de Dios para Cristo, en Cristo, no como parte de algo que se adquiere por la muerte del dueño, sino por comunicación absoluta del dueño en esas posesiones, digamos así. Dios creó todo para su Hijo, y el dominio de la tierra, el dominio del Hijo alcanza no solo a la tierra, sino a toda la creación. Ahora, dice a continuación el texto que tú nos leías, ¿por quién asimismo hizo qué? El universo. Luego, el autor, el creador, ¿quién es? A ver, pregunta complicada. ¿Quién es el creador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Naturalmente. El Padre que proyecta, digamos así, que planifica, y dice que la creación toda se viene a la existencia por medio del Hijo. El Hijo, por tanto, es el autor, ejecutor de todo el proyecto de Dios. Ahora dice, cuando leemos, si leyésemos ese texto, por quién asimismo hizo el universo, en el griego leeríamos, por quién hizo los siglos. ¿Qué tiene que ver siglos con universo? Uno depende del otro. Concepto de eternidad, concepto de siglos. La creación es una sucesión de edades. Dios dice que creó primeramente, sea la luz, luego la tierra, organiza la tierra, luego la hierba, luego va surgiendo, las cosas van surgiendo en el tiempo, en las edades. De manera que a lo largo de siglos Dios crea. Y todo lo que crea está relacionado con el tiempo. Por eso antes expliqué un poquito esto de temporalidad y eternidad. De ahí que el escritor a los Hebreos dice que todo lo hizo por el Hijo, por quien asimismo hizo los siglos. Pero como se está refiriendo al todo, está diciéndonos que estas cosas surgieron a lo largo del tiempo que duró la creación de Dios. ¿Comprendéis ahora el texto? Por eso dice edades, dice siglos ahí. Por medio del Hijo. Ahora, el Hijo no simplemente es un elemento de mediación, es decir, Dios coge a su Hijo y dice, tú eres el instrumento. Esto le daría pie ¿a quién? A los que niegan la deidad de Cristo, se llaman especialmente testigos de Jehová. Dice, creó al Hijo y ahora por medio del Hijo crea las cosas. No, señor. No es que haya creado por medio simplemente como elemento mediador, sino que la capacidad creadora de Dios se realiza por medio de Cristo. El Padre planifica. ¿Quién es el que dice sea? ¿El Verbo quién es? A ver, despertad. Esto es complicado. Que la sangre empiece a correr rápido por el cerebro. Vamos a ver. ¿Dios es el creador? Sí. ¿El ser divino es el creador universal? Sí. El ser divino está integrado, valga la expresión, se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Las tres personas actúan en la creación, de manera que el Padre planifica, digamos así, es la idea, genera la idea. ¿Quién expresa la idea? El Verbo, el Hijo. ¿Y quién comunica el poder? El Espíritu. De ahí que cuando leamos sea, es el Verbo que pronuncia la palabra, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Ahí tenemos al Dios en tres personas actuando en la planificación de la creación. Ahora, en el lenguaje usual se le llama creador al Padre, sí, pero aquí se le llama también creador al Hijo, natural.
Y dice en el libro de Job que su espíritu adornó los cielos, por tanto también el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí tenemos un ejemplo importante para nosotros. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. No hay confusión de personas, no hay mezcla de personas. En el ser divino, las personas son individuales, nunca autónomas, nunca independientes. ¿Me seguís? Algunos no. Vamos a ver. Asambleas de hermanos. A lo largo de mucho tiempo se ha dicho que la iglesia local es independiente. ¿Es verdad eso? A la luz de la Biblia, ¿es verdad? La iglesia local es individual, pero no es independiente porque forma parte de una sola iglesia. ¿Está claro? La vida de la iglesia es una. Los creyentes forman todos un cuerpo donde estén. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia que trae la independencia? Esta es mi parcela. Iglesia en Fuente Canillejas. Canillejas no, Canillas. Canillejas de Madrid. Perdonen los catalanes. Vamos a dividir la ciudad. Bueno, dejemos a los catalanes tranquilos, por favor. Son mis amigos, pero dejemos en paz. Nuestra ciudad en Vigo. 6 iglesias. Vamos a reunirnos un día y como hay alguien que ha entrado en mi sector y el otro, vamos a dividir esto. Calle Gran Vía más calle Urtaiz más calle tal, esto es área metropolitana, pertenece a la iglesia tal. Sector norte, tal, estas calles. Ojo, no se te ocurra pasar la frontera. Qué tragedia. La iglesia es una. Y el concepto tremendo de iglesia local en Hechos, el concepto de Pablo de iglesia local es iglesia en ciudad. Por eso dice a Tito, ¿te he dejado para que establezcas ancianos por las iglesias? No, señor, por las ciudades. El concepto de iglesia vinculada en una ciudad es el concepto de iglesia local. La iglesia en Éfeso puede ser que se reúna en 25 sitios, ¿o no? Naturalmente, y puede ser que los ancianos de esa ciudad estén conduciendo, liderando cada uno de los sitios donde se reúne la iglesia. Está muy bien, pero esa iglesia tiene un entorno social común, ¿o no? Naturalmente, luego deben planificarse la obra local, porque hay cosas de la obra local que afectan ¿a quién? A todas las iglesias porque están en una ciudad. Aquí tenemos un concepto importante. Ahora, esto sale del concepto que nosotros tenemos de Dios y de la teología de Dios. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. ¿Son individuales las personas? Naturalmente, el Padre no es el Hijo, ¿verdad que no? Y el Hijo no es el Espíritu. Y cada uno de ellos tiene, utilizando una palabra inglesa, un rol, un papel que hacer y que ejecuta. ¿No es así? Claro que sí. ¿Pero tienen una vida común? ¿O no? ¿La vida del Padre es la vida del Hijo o no? Naturalmente. ¿Y tienen una esencia común o no? Naturalmente. Por eso, Dios no puede separarse. No puede decir, estoy diciéndolo con mucho respeto, el Padre no puede decir un día, bueno, ahí os quedáis, me voy. No, te falta la vida. ¿A quién? ¿Cómo puedes vivir? Si la vida es común, y la naturaleza es común, y la esencia es común. ¿Os dais cuenta de esto? De ahí la iglesia también, por favor. La iglesia también. Tenemos una vida común, una condición de vida igual, una doctrina exactamente igual y unas bases unitarias comunes. La tremenda tragedia nuestra es cuando decimos tú ahí y yo aquí. Ese es su problema. ¿Está claro? Bueno, Dios creó los ángeles. Sí, los ángeles son una creación de Dios. Y el pasaje clave es Colosenses 1, 16, 17. Vamos allá, venga. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Luego, como los ángeles son una creación de Dios, ¿fueron creados en Cristo? Sí, Señor. Como todas las cosas creadas, fueron creadas en Cristo Jesús. Luego, la creación no surgió solo por medio de Él, sino que la creación se origina en Él. ¿Notáis la diferencia o no? El primer versículo que leíamos de la carta a los Hebreos dice que por medio de Él hizo el universo. Aquí dice algo más.
no solo lo hizo por medio, sino que lo hizo en Él. Es decir, Él es la base de vida, iba a decir de vida vital. La base de sustentación absoluta es el principio vital, es lo que estaba buscando, de toda la creación. No solamente dijo sea, sino que una vez que eso surge, Él lo mantiene. Y dice el escritor a los Hebreos que todo el cosmos obedece a la ley de su palabra. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Frente a un mundo que está buscando una solución al problema del universo, y como no le vale para nada ya, esto ya lo sabéis todos, no le vale para nada a los científicos modernos la evolución, han creado la teoría de la explosión, y ya no le está valiendo la explosión. Entonces tienen que crear la teoría de la mutación, y ya no le va a valer, y seguimos por ahí adelante. Dios crea por Cristo, y crea en Cristo. Ahora, la creación está definida ahí, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Muy bien, ¿y qué cosas son las que se refiere a las que hay en los cielos? Visibles e invisibles. De manera que hay una creación orgánica, material, con vida animada o sin vida animada, que es todo cuanto nos rodea y que podemos ver no solo el cosmos normal y el macrocosmos, sino el microcosmos. Nosotros podemos llegar a ver bacterias y microbios y elementos de este tipo que no podemos ver con la vista, ¿verdad? Naturalmente que no, pero agarramos un microscopio y están ahí, se hacen visibles. Pero hay cosas que aunque tú pongas 57 microscopios, no las vas a ver nunca. ¿Quiénes son? Los ángeles. Tú no vas a ver a los ángeles en su forma natural como espíritus. ¿Por qué? Porque tú eres un cuerpo orgánico con unos ojos que tienen que ver cosas tangibles. No se ven a los ángeles. ¿Están aquí esta mañana? No dudes, están. Algunos no demasiado provechosos. No los vemos. Solamente cuando Dios ha permitido que se materialicen, los vemos. ¿Está claro? Ahora, hay muchas personas, un paréntesis ahí, hay muchas personas que quieren ver ángeles. Quiero ver un ángel, quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel. Un día vas a ver un ángel. Pero no vas a ver el ángel que tú quieres. Vas a ver otro tipo de ángel. No vas a ver el espíritu de Dios, vas a ver un espíritu. ¿Está claro? Bueno, la creación definida, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Y eso qué es? Dice las cosas visibles y las invisibles. ¿Cuáles son las invisibles? Las cosas visibles son las que hay, las que están en los cielos y en la tierra, que nosotros vemos, y las invisibles, dice, las invisibles son tronos, dominios, principados, potestades. Quiere referirse ahí no a grupos de ángeles, sino a trabajos específicos de ángeles. Ya lo veremos también. Por tanto, está hablando de ángeles en general. Y dice algo más, que todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Luego, el final, el proyecto final de la creación de Dios tiene que ver con el Creador. Las cosas fueron creadas, quedaron creadas y tienen un destino final. La riqueza de Dios para su Hijo unigénito, Jesucristo. Ahora, ¿te das cuenta que como nosotros estamos en Cristo, Pablo qué dice? Todo es vuestro. Todo una parte. Todo. Absolutamente, totalmente todo es nuestro, porque nunca podremos dejar de ser una unidad con Cristo. En esta dispensación los creyentes somos un cuerpo en Cristo, vinculados con el heredero. La herencia es nuestra, ¿por qué? Porque estamos en Él, que es la gran posición de los creyentes. Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? A ver, Job, 5 minutos, que es lo que nos falta. Rápido, Job 38, 6 y 7. Por favor, rápido. Muy bien. Ahí está diciendo que cuando Dios comenzó la creación del mundo, poniendo las bases de esta creación, ¿quiénes estallaron de gozo? Los hijos de Dios. Hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Hijos de Dios en el Nuevo Testamento siempre se refiere a ¿quién? A creyentes. Es la gran inversión de la cruz.
De manera que en el momento en que Dios comenzó a traer a la existencia las cosas físicas, los ángeles estaban. Probablemente, no tengo un versículo que lo afirme contundentemente, pero probablemente los ángeles fue la primera creación de Dios. Ahora, los ángeles nacieron por soberanía, por decisión, no por consenso. Qué extraña palabra. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo por consenso o no? ¿Cómo dice Génesis? Hagamos. ¿Por qué? A ver, hermanos queridos, y no vamos a hacer tantas derivaciones si no terminamos con los ángeles. Bueno, no vamos a acabar con ellos, vamos a repasar la doctrina. Hermanos, ¿por qué motivo Dios dice hagamos al y para los otros dice sea? La imagen y semejanza de Dios no corresponde solamente al Padre o al Hijo o al Espíritu. Es la imagen de Dios, ¿no es esto? Por tanto, las tres personas divinas comunican parte de los atributos comunicables de Dios al hombre. Bueno, el año que viene vamos a estudiar doctrina de Dios, porque os veo como náufragos perdidos en una balsa, parecéis marroquíes cruzando el estrecho. Dios tiene perfecciones que se llaman atributos, está claro, ¿verdad? Esos atributos se dividen de muchísimas formas. Los teólogos hacen unas divisiones dificilísimas. Con que nos acordemos de dos llegan: comunicables, incomunicables. Los atributos incomunicables tienen que ver con la esencia y los atributos comunicables tienen que ver con la naturaleza. Luego Dios va a comunicar al hombre una imagen suya y una semejanza suya. Quiere decir que le va a dar la capacidad de ser moral y le va a dar la capacidad de gobernar. Por tanto, le va a comunicar en su soplo de vida perfecciones que están infinitamente en Dios y que están limitadas en el hombre. Por ejemplo, Dios le va a dar al hombre la capacidad de decisión. Sí, eso tiene que ver con su naturaleza, claro. ¿Le va a dar la capacidad de amar? Sí, tiene que ver con su naturaleza. Tiene. Por eso dice el libro de Génesis, hagamos, porque va a llevar nuestra imagen y ser hecho conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay muchas cuestiones en cuanto a creación, pero las podéis leer por ahí, si queréis las notas en la página 30, que son bastante engorrosas. Vamos a ir al modo de la creación de los ángeles. Salmo 148, versículo 2. Alabad de vosotros todos sus ángeles, propiedad absoluta de parte de Dios. Y Dios creó a sus ángeles por decreto, es decir, son mis ángeles, aquí está. Y surge, a diferencia del hombre, la creación angélica surge toda, junta. El hombre crea primeramente al varón, después a la mujer, luego multiplicaros. Dios creó los ángeles en una estructura absolutamente diferente. Y el lenguaje que utiliza la Biblia para eso es también un lenguaje distinto. Ahora, cuando los ángeles son creados perfectos o imperfectos. A ver, un texto que lo diga. Porque tenemos unos cuantos muy imperfectos, que se produce por caída. Está bien, pero cuando creó, ¿todos perfectos? ¿Bien perfectos? ¿Grandemente perfectos o no? Siempre no dudéis eso. Dice el libro de Génesis que Dios, digamos así, se asomó a ver la creación. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Y dice que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Luego ahí tenemos los ángeles, creados en santidad. Los ángeles, dice Judas, fueron creados santos y a los ángeles que no han caído le llaman los ángeles santos de Dios, muchas veces a lo largo de la Biblia. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos. Es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles, vamos a dejarla ahí,
para la próxima hora. Forma parte de una sola iglesia. ¿Está claro? La vida de la iglesia es una. Los creyentes forman todos un cuerpo donde estén. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia que trae la independencia? Esta es mi parcela. Iglesia en Fuente Canillejas. Canillejas no, Canillas. Canillejas de Madrid. Perdonen los catalanes. Vamos a establecer, vamos a dividir la ciudad. Bueno, dejemos a los catalanes tranquilos, por favor. Son mis amigos, pero dejemos en paz. Nuestra ciudad en Vigo. 6 iglesias. Vamos a reunirnos un día y como hay alguien que ha entrado en mi sector y el otro, vamos a dividir esto. Calle Gran Vía más calle Urzaiz más calle tal, esto es área metropolitana, pertenece a la iglesia tal. Sector norte, tal, estas calles. Ojo, no se te ocurra pasar la frontera. Qué tragedia, qué tragedia. La iglesia es una. Y el concepto tremendo de iglesia local en Hechos, el concepto de Pablo de iglesia local es iglesia en ciudad. Por eso dice a Tito, te he dejado para que establezcas ancianos por las iglesias. No, señor, por las ciudades. El concepto de iglesia vinculada en una ciudad es el concepto de iglesia local. La iglesia en Éfeso puede ser que se reúna en 25 sitios, ¿o no? Naturalmente, y puede ser que los ancianos de esa ciudad estén conduciendo, liderando cada uno de los sitios donde se reúne la iglesia. Está muy bien, pero esa iglesia tiene un entorno social común, ¿o no? Naturalmente. Luego deben planificarse la obra local, porque hay cosas de la obra local que afectan ¿a quién? A todas las iglesias porque están en una ciudad. Aquí tenemos un concepto importante. Ahora, esto sale del concepto que nosotros tenemos de Dios y de la teología de Dios. Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas. ¿Son individuales las personas? Naturalmente, el Padre no es el Hijo, ¿verdad que no? Y el Hijo no es el Espíritu. Y cada uno de ellos tiene, utilizando una palabra inglesa, un rol. Un papel que hacer y que ejecuta. ¿No es así? Claro que sí. ¿Pero tienen una vida común? ¿O no? ¿La vida del Padre es la vida del Hijo o no? Naturalmente. ¿Y tienen una esencia común o no? Naturalmente. Por eso Dios no puede separarse. No puede decir, estoy diciéndolo con mucho respeto, el Padre no puede decir un día, bueno, ahí os quedáis, me voy. No, te falta la vida. ¿A quién? ¿Cómo puedes vivir? Si la vida es común y la naturaleza es común y la esencia es común. ¿Os dais cuenta de esto? De ahí la iglesia también, por favor. La iglesia también. Tenemos una vida común, una condición de vida igual, una doctrina exactamente igual y unas bases unitarias comunes. La tremenda tragedia nuestra es cuando decimos tú ahí y yo aquí. Ese es su problema. ¿Está claro? Bueno, Dios creó los ángeles. Sí, los ángeles son una creación de Dios. Y el pasaje clave es Colosenses 1, 16, 17. Vamos allá, venga. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Luego, como los ángeles son una creación de Dios, ¿fueron creados en Cristo? Sí, Señor. Como todas las cosas creadas, fueron creadas en Cristo Jesús. Luego, la creación no surgió solo por medio de Él, sino que la creación se origina en Él. ¿Notáis la diferencia o no? El primer versículo que leíamos de la carta a los Hebreos dice que por medio de Él hizo el universo. Aquí dice algo más. No solo lo hizo por medio, sino que lo hizo en Él. Es decir, Él es la base de vida, iba a decir de vida vital. La base de sustentación absoluta es el principio vital, es lo que estaba buscando, de toda la creación. No solamente dijo sea, sino que una vez que eso surge, Él lo mantiene. Y dice el escritor a los Hebreos que todo el cosmos obedece a la ley de su palabra. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Frente a un mundo que está buscando una solución al problema del universo, y como no le vale para nada ya, esto ya lo sabéis todos, no le vale para nada a los científicos modernos la evolución,
han creado la teoría de la explosión y ya no le está valiendo la explosión. Entonces tienen que crear la teoría de la mutación y ya no le va a valer. Y seguimos por ahí adelante. Dios crea por Cristo y crea en Cristo. Ahora, la creación está definida ahí, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Muy bien. ¿Y qué cosas son las que se refiere a las que hay en los cielos? Visibles e invisibles. De manera que hay una creación orgánica, material, con vida animada o sin vida animada, que es todo cuanto nos rodea y que podemos ver no solo el cosmos normal y el macrocosmos, sino el microcosmos. Nosotros podemos llegar a ver bacterias y microbios y elementos de este tipo que no podemos ver con la vista, ¿verdad? Naturalmente que no, pero agarramos un microscopio y están ahí, se hacen visibles. Pero hay cosas que aunque tú pongas 57 microscopios, no las vas a ver nunca. ¿Quiénes son? Los ángeles. Tú no vas a ver a los ángeles en su forma natural como espíritus. ¿Por qué? Porque tú eres un cuerpo orgánico con unos ojos que tienen que ver cosas tangibles. No se ven a los ángeles. ¿Están aquí esta mañana? No dudes, están. Algunos no demasiado provechosos. No los vemos. Solamente cuando Dios ha permitido que se materialicen, los vemos. ¿Está claro? Ahora, hay muchas personas, un paréntesis ahí, hay muchas personas que quieren ver ángeles. Quiero ver un ángel, quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel. Un día vas a ver un ángel. Pero no vas a ver el ángel que tú quieres. Vas a ver otro tipo de ángel. No vas a ver el espíritu de Dios, vas a ver un espíritu. ¿Está claro? Bueno, la creación definida, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Y eso qué es? Dice las cosas visibles y las invisibles. ¿Cuáles son las invisibles? Las cosas visibles son las que hay, las que están en los cielos y en la tierra, que nosotros vemos, y las invisibles, dice, las invisibles son tronos, dominios, principados, potestades. Quiere referirse ahí no a grupos de ángeles, sino a trabajos específicos de ángeles. Ya lo veremos también. Por tanto, está hablando de ángeles en general. Y dice algo más, que todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Luego, el final, el proyecto final de la creación de Dios tiene que ver con el Creador. Las cosas fueron creadas, quedaron creadas y tienen un destino final. La riqueza de Dios para su Hijo unigénito, Jesucristo. Ahora, ¿te das cuenta que como nosotros estamos en Cristo, Pablo qué dice? Todo es vuestro. Todo una parte. Todo. Absolutamente, totalmente todo es nuestro. Porque nunca podremos dejar de ser una unidad con Cristo. En esta dispensación los creyentes somos un cuerpo en Cristo, vinculados con el heredero. La herencia es nuestra, ¿por qué? Porque estamos en Él, que es la gran posición de los creyentes. Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? A ver, Job, 5 minutos, que es lo que nos falta. Rápido, Job 38, 6 y 7. Por favor, rápido. Muy bien. Ahí está diciendo que cuando Dios comenzó la creación del mundo, poniendo las bases de esta creación, ¿quiénes estallaron de gozo? Los hijos de Dios. Hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Hijos de Dios en el Nuevo Testamento siempre se refiere a ¿quién? A creyentes. Es la gran inversión de la cruz. De manera que en el momento en que Dios comenzó a traer a la existencia las cosas físicas, los ángeles estaban. Probablemente, no tengo un versículo que lo afirme contundentemente, pero probablemente los ángeles fue la primera creación de Dios. Ahora, los ángeles nacieron por soberanía, por decisión, no por consenso. Qué extraña palabra. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo por consenso o no? ¿Cómo dice Génesis? Hagamos. ¿Por qué? A ver, hermanos queridos, y no vamos a hacer tantas derivaciones si no terminamos con los ángeles. Bueno, no vamos a acabar con ellos, vamos a repasar la doctrina.
Hermanos, ¿por qué motivo Dios dice hagamos al y para los otros dice sea? La imagen y semejanza de Dios no corresponde solamente al Padre o al Hijo o al Espíritu. Es la imagen de Dios, ¿no es esto? Por tanto, las tres personas divinas comunican parte de los atributos comunicables de Dios al hombre. Bueno, el año que viene vamos a estudiar doctrina de Dios, porque os veo como náufragos perdidos en una balsa, parecéis marroquíes cruzando el estrecho. Dios tiene perfecciones que se llaman atributos, está claro, ¿verdad? Esos atributos se dividen de muchísimas formas. Los teólogos hacen unas divisiones dificilísimas. Con que nos acordemos de dos llegan: comunicables, incomunicables. Los atributos incomunicables tienen que ver con la esencia y los atributos comunicables tienen que ver con la naturaleza. Luego Dios va a comunicar al hombre una imagen suya y una semejanza suya. Quiere decir que le va a dar la capacidad de ser moral y le va a dar la capacidad de gobernar. Por tanto, le va a comunicar en su soplo de vida perfecciones que están infinitamente en Dios y que están limitadas en el hombre. Por ejemplo, Dios le va a dar al hombre la capacidad de decisión. Sí, eso tiene que ver con su naturaleza, claro. ¿Le va a dar la capacidad de amar? Sí, tiene que ver con su naturaleza. Tiene. Por eso dice el libro de Génesis, hagamos, porque va a llevar nuestra imagen y ser hecho conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay muchas cuestiones en cuanto a creación, pero las podéis leer por ahí, si queréis, las notas en la página 30, que son bastante engorrosas. Vamos a ir al modo de la creación de los ángeles. Salmo 148, versículo 2. Alabad de vosotros todos sus ángeles, propiedad absoluta de parte de Dios. Y Dios creó a sus ángeles por decreto, es decir, son mis ángeles, aquí está. Y surge, a diferencia del hombre, la creación angélica surge toda, junta. El hombre crea primeramente al varón, después a la mujer, luego multiplicaros. Dios creó los ángeles en una estructura absolutamente diferente. Y el lenguaje que utiliza la Biblia para eso es también un lenguaje distinto. Ahora, cuando los ángeles son creados perfectos o imperfectos. A ver, un texto que lo diga. Porque tenemos unos cuantos muy imperfectos, que se produce por caída. Está bien, pero cuando creó, ¿todos perfectos? ¿Bien perfectos? ¿Grandemente perfectos o no? Siempre no dudéis eso. Dice el libro de Génesis que Dios, digamos así, se asomó a ver la creación. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Y dice que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Luego ahí tenemos los ángeles, creados en santidad. Los ángeles, dice Judas, fueron creados santos y a los ángeles que no han caído le llaman los ángeles santos de Dios, muchas veces a lo largo de la Biblia. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos, es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Dice las cosas visibles y las invisibles. ¿Cuáles son las invisibles? Las cosas visibles son las que hay, las que están en los cielos y en la tierra, que nosotros vemos. ¿Y las invisibles? Dice, las invisibles son tronos, dominios, principados, potestades. Quiere referirse ahí no a grupos de ángeles, sino a trabajos específicos de ángeles. Ya lo veremos también. Por tanto, está hablando de ángeles en general. Y dice algo más, que todo fue creado por medio de él, en él y para él. Luego, el proyecto final de la creación de Dios tiene que ver con el Creador. Las cosas fueron creadas, quedaron creadas y tienen un destino final.
la riqueza de Dios para su Hijo unigénito, Jesucristo. Ahora, ¿te das cuenta que como nosotros estamos en Cristo, Pablo qué dice? Todo es vuestro. Todo una parte. Todo. Absolutamente, totalmente todo es nuestro. Porque nunca podremos dejar de ser una unidad con Cristo. En esta dispensación los creyentes somos un cuerpo en Cristo, vinculados con el heredero. La herencia es nuestra, ¿por qué? Porque estamos en Él, que es la gran posición de los creyentes. Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? A ver, Job, 5 minutos, que es lo que nos faltan. Rápido, Job 38, 6 y 7. Por favor, rápido. Muy bien. Ahí está diciendo que cuando Dios comenzó la creación del mundo, poniendo las bases de esta creación, ¿quiénes estallaron de gozo? Los hijos de Dios. Hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Hijos de Dios en el Nuevo Testamento siempre se refiere a ¿quién? A creyentes. Es la gran inversión de la cruz. De manera que en el momento en que Dios comenzó a traer a la existencia las cosas físicas, los ángeles estaban. Probablemente, no tengo un versículo que lo afirme contundentemente, pero probablemente los ángeles fue la primera creación de Dios. Ahora, los ángeles nacieron por soberanía, por decisión, no por consenso. Qué extraña palabra. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo por consenso o no? ¿Cómo dice Génesis? Hagamos. ¿Por qué? A ver, hermanos queridos, y no vamos a hacer tantas derivaciones si no terminamos con los ángeles. Bueno, no vamos a acabar con ellos, vamos a repasar la doctrina. Hermanos, ¿por qué motivo Dios dice hagamos al y para los otros dice sea? La imagen y semejanza de Dios no corresponde solamente al Padre o al Hijo o al Espíritu. Es la imagen de Dios, ¿no es esto? Por tanto, las tres personas divinas comunican parte de los atributos comunicables de Dios al hombre. Bueno, el año que viene vamos a estudiar doctrina de Dios, porque os veo como náufragos perdidos en una balsa, parecéis marroquíes cruzando el estrecho. Dios tiene perfecciones que se llaman atributos, está claro, ¿verdad? Esos atributos se dividen de muchísimas formas. Los teólogos hacen unas divisiones dificilísimas. Con que nos acordemos de dos llegan: comunicables, incomunicables. Los atributos incomunicables tienen que ver con la esencia y los atributos comunicables tienen que ver con la naturaleza. Luego Dios va a comunicar al hombre una imagen suya y una semejanza suya. Quiere decir que le va a dar la capacidad de ser moral y le va a dar la capacidad de gobernar. Por tanto, le va a comunicar en su soplo de vida perfecciones que están infinitamente en Dios y que están limitadas en el hombre. Por ejemplo, Dios le va a dar al hombre la capacidad de decisión. Sí, eso tiene que ver con su naturaleza, claro. ¿Le va a dar la capacidad de amar? Sí, tiene que ver con su naturaleza. Tiene. Por eso dice el libro de Génesis, hagamos, porque va a llevar nuestra imagen y ser hecho conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay muchas cuestiones en cuanto a creación, pero las podéis leer por ahí, si queréis, las notas en la página 30, que son bastante engorrosas. Vamos a ir al modo de la creación de los ángeles. Salmo 148, versículo 2. Alabad de vosotros todos sus ángeles, propiedad absoluta de parte de Dios. Y Dios creó a sus ángeles por decreto, es decir, son mis ángeles, aquí está. Y surge, a diferencia del hombre, la creación angélica surge toda, junta. El hombre crea primeramente al varón, después a la mujer, luego multiplicaros. Dios creó los ángeles según una estructura absolutamente diferente, y el lenguaje que utiliza la Biblia para eso es también un lenguaje distinto. Ahora, cuando los ángeles son creados perfectos o imperfectos. A ver, un texto que lo diga. Porque tenemos unos cuantos muy imperfectos, que se produce por caída. Está bien, pero cuando creó, ¿todos perfectos? ¿Bien perfectos? ¿Grandemente perfectos o no?
Siempre no dudéis eso. Dice el libro de Génesis que Dios, digamos así, se asomó a ver la creación. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Y dice que era bueno como, en gran manera. Luego ahí tenemos los ángeles, creados en santidad. Los ángeles, dice Judas, fueron creados santos y a los ángeles que no han caído le llaman los ángeles santos de Dios, muchas veces a lo largo de la Biblia. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos. Es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Los teólogos hacen unas divisiones dificilísimas. Con que nos acordemos de dos llegan: comunicables, incomunicables. Los atributos incomunicables tienen que ver con la esencia y los atributos comunicables tienen que ver con la naturaleza. Luego Dios va a comunicar al hombre una imagen suya y una semejanza suya. Quiere decir que le va a dar la capacidad de ser moral y le va a dar la capacidad de gobernar. Por tanto, le va a comunicar en su soplo de vida perfecciones que están infinitamente en Dios y que están limitadas en el hombre. Por ejemplo, Dios le va a dar al hombre la capacidad de decisión. Sí, eso tiene que ver con su naturaleza, claro. ¿Le va a dar la capacidad de amar? Sí, tiene que ver con su naturaleza. Tiene. Por eso dice el libro de Génesis, hagamos, porque va a llevar nuestra imagen y ser hecho conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay muchas cuestiones en cuanto a creación, pero las podéis leer por ahí, si queréis las notas en la página 30, que son bastante engorrosas. Vamos a ir al modo de la creación de los ángeles. Salmo 148, versículo 2. Alabad de vosotros todos sus ángeles, propiedad absoluta de parte de Dios. Y Dios creó a sus ángeles por decreto, es decir, son mis ángeles, aquí está. Y surge, a diferencia del hombre, la creación angélica surge toda, junta. El hombre crea primeramente al varón, después a la mujer, luego multiplicaros. Dios creó los ángeles en una estructura absolutamente diferente, y el lenguaje que utiliza la Biblia para eso es también un lenguaje distinto. Ahora, cuando los ángeles son creados perfectos o imperfectos. A ver, un texto que lo diga. Porque tenemos unos cuantos muy imperfectos, que se produce por caída. Está bien, pero cuando creó, ¿todos perfectos? ¿Bien perfectos? ¿Grandemente perfectos o no? Siempre no dudéis eso. Dice el libro de Génesis que Dios, digamos así, se asomó a ver la creación. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Y dice que era bueno como, en gran manera. Luego ahí tenemos los ángeles, creados en santidad. Los ángeles, dice Judas, fueron creados santos y a los ángeles que no han caído le llaman los ángeles santos de Dios, muchas veces a lo largo de la Biblia. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos. Es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora.
Y el lenguaje que utiliza la Biblia para eso es también un lenguaje distinto. Ahora, cuando los ángeles son creados perfectos o imperfectos. A ver, un texto que lo diga. Porque tenemos unos cuantos muy imperfectos, que se produce por caída. Está bien, pero cuando creó, ¿todos perfectos? ¿Bien perfectos? ¿Grandemente perfectos o no? Siempre no dudéis eso. Dice el libro de Génesis que Dios, digamos así, se asomó a ver la creación. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Y dice que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Luego ahí tenemos los ángeles, creados en santidad. Los ángeles, dice Judas, fueron creados santos y a los ángeles que no han caído le llaman los ángeles santos de Dios, muchas veces a lo largo de la Biblia. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos. Es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Estos ángeles santos de Dios son tan perfectamente santos que pueden en ministerio acceder a la misma presencia de Dios en razón de su santidad. Dios se relaciona, sin menoscabo de sus perfecciones, con los santos, los que son santos. Es decir, absolutamente apartados del mal. Muy bien, en el Salmo 24 nos dice que el único que puede morar en el monte de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Puro de corazón. Ahora, los ángeles vienen a la presencia de Dios, algunos, los caídos no. Y cuando Satanás cayó, fue desposeído inmediatamente de su ministerio celestial, porque había dejado de ser santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Santo. Había caído. Ahora, la condición original de los ángeles vamos a dejarla ahí para la próxima hora. Vamos a dejarla ahí para la próxima hora.